Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en una cápsula de Numinus. Yo soy Julia Hola, buenas tardes, y yo soy Karina. y vamos a terminar de hablar por fin de las últimas pruebas de Hércules. Tuvimos unos problemas técnicos, pero acá estamos con las últimas 4 pruebas. De todas maneras, ya sabemos que siempre hay muchas cosas que decir, así que vamos a tratar de terminar estas 12 pruebas ahora. Y sin más preámbulo, vayamos directamente con la prueba número 9, que es en la que nos quedamos, la cápsula anterior, perdón. ¿Y qué es el ¿Cuál? cinturón de Hipólita? Ajá, Bueno, aquí Hércules tiene que ir por el cinturón de Hipólita, es la encomienda que el rey Euristeo le da. Y este cinturón es pues muy conocido en esos tiempos porque lo había hecho el elemental del aire, o en aquel tiempo le llamaban el rey del aire, perdón, el dios del aire. ujú, Entonces tenía que ir hasta las Amazonas, que nadie sabía dónde estaban. Y entonces era otra encomienda como que más complicada, ¿no? De saber dónde viven las Amazonas, poder negociar con ellas, porque era una ciudad donde solamente puras mujeres podían estar. Entonces ya Hércules se va con su séquito y se la pasa buscando, investigando dónde viven las Amazonas hasta que por fin sabe dónde viven. Y entonces ya llega con ellas y pide una entrevista con la reina Hipólita. Entonces ya le concede la entrevista, negocian la entrega del cinturón sin necesidad de una guerra, y aparentemente Hércules pensaba que ya se podía regresar a Micenas. Cuando Hera, su peor enemiga, se da cuenta de que iba a regresar con el cinturón de Hipólita, que había sido un regalo de este Ares, porque las quería mucho porque eran guerreras, y como él era el dios de la guerra, pues sentía afinidad con ellas. Entonces Hera se da cuenta, se infiltra entre las Amazonas y empieza a sembrar la semilla de la discordia, creando una rebelión, una guerra, y en la que en esa guerra le cuesta la vida a la reina Hipólita. Entonces Hércules ya se da cuenta que muere Hipólita, le quita el cinturón, se regresa a Micenas, pero en el trayecto se encuentra con Troya, en la ciudad de Troya. Y entonces se da cuenta que hay este problema, decide ir a preguntar qué está pasando. Y entonces el rey Diomedes le dice que él tenía que hacer como una ofrenda y no la cumple. Entonces la gente rapta a su hija para entregarla en sacrificio a una bestia del mal y del mar. Entonces, el rey le dice a Hércules, ¿sabes qué? Si me ayudas y salvas a mi hija, pues te voy a dar un pago, no un tributo. Y Hércules acepta, va, se enfrenta al animal o bestia marina, salva a la hija del rey, se la entrega, y pues el rey no cumple su palabra para variar, y entonces manda a expulsar a Hércules y a todos sus equipos. Y entonces Hércules se va y decide, o más bien, él se promete a sí mismo que va a regresar, ¿no? A que le paguen lo que le deben. Pero bueno, él se regresa a Micenas y le entrega el cinturón de Hipólita al rey Euristeo para su hija, la princesa de Argos. ya, Argos. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de la casa número 9, dijimos, la prueba número 9, la casa número 9. Y como empezaste contándonos, pues tiene que hacer un viaje primero para encontrar a Hipólita y a toda la isla donde viven ellas, ¿no? Entonces habla como también de los viajes largos, de enfrentarse con otro tipo de culturas, otro tipo de creencias, otro idioma, algo que parece totalmente ajeno, es una tierra de puras mujeres y él es hombre, ¿no? Entonces se confronta con lo desconocido. Y algo también importante que mencionas de que el cinturón fue regalado por Ares, además de ser el dios de la guerra, por el dios del viento, y el viento es la comunicación. Entonces también habla como Uh-huh. de los idiomas y de la comunicación que uno puede establecer con otra cultura para enriquecer nuestra propia experiencia a través de este encuentro con otra tierra, encuentro con otra cultura,
y a través del verbo, porque es el aire, ¿no? O sea, hay una especie de arma diplomática que tiene que ver con la palabra. Y y bueno, todo lo demás que dices también cuando era siembra la semilla de la discordia, pues los malos entendidos que siempre hay también, ¿no? En la comunicación, en esta vía de comunicación más profunda, veníamos de las casas que están hablando de la relación con los otros, ¿no? Son como todas casas transpersonales y vinculares. Entonces, la comunicación, la palabra, pues es la mejor herramienta que tenemos también para relacionarnos con los demás. ¿De Sí, qué más habla esta casa? De las creencias, ¿no? De las tradiciones, como la ideología, ¿no? Eh, de la ética, de cómo nos relacionamos a través de lo que en nosotros creemos y pensamos que es lo correcto. Ujú, Y también en esta etapa, en esta casa 9, es cuando todas las experiencias de la 1 a la 8 ya nos han nutrido, nos han llenado de sabiduría. ujú, Entonces, como que ya vamos a comprendiendo y discerniendo que sí, que no, y en qué persona nos queremos como que convertir, ¿no? O cambiar nuestras ropas. ujú. Ay, también una cosa Se importante que se me está pasando de las Amazonas, porque ellas se quedó en Amazon, ujú, que se tenían que quitar el pecho para poder usar las armas, ¿no? Para ujú. poder usar el arco o algún arma, entonces ellas se quitaban un pecho para poder combatir mejor. Claro que eso quiere decir, ¿no? El término de Amazon. Ya cualquier parecido ahorita con la realidad, cualquier mercado, no No es era coincidencia. Sí, se mutilaban un pecho, ¿no? Que tiene que ver porque estorbaba, pero finalmente también es de este unión energética femenina masculina, ¿no? Termina siendo puras, pero asumiendo energía masculina, que era la guerra, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras eran mujeres, necesitaban, aunque estuvieran en una isla solas, la presencia de un hombre para poder seguir reproduciéndose ellas. Entonces también es todo pues, una historia particular, el cómo Hipólita termina enamorándose de Hércules también, ¿no? Y también esta casa está en el signo de Sagitario. Sagitario. Entonces también como que es el dominio, como dices tú, de todo lo anterior, todo aquello que es más natural, lo más bestial, lo más instintivo, ¿no? Está, está guiado por una conciencia superior, por una moral y una ética superior al de los instintos, ¿no? Porque por eso Sagitario también habla de viajes, habla de libertad, habla de conocimiento, habla de creencias, porque también nos vamos modificando conforme vamos viajando y conforme nos vamos enfrentando a otras realidades, ¿no? Acá incluso llega Troya, o sea, en el camino a lograr una misión, se encuentran muchas más historias en el camino, ¿no? Que también nos habla que lo importante no es la meta, sino el camino. Aunque él tenía la meta y su objetivo era ese, tampoco dejó de ver otras cosas en su camino que eran importantes, ¿no? Por eso habla de un viaje, de un recorrido, ¿no? Porque al final es como la vida, o sea, la vida es un viaje, ¿no? Pero el viaje es todos los días y desde cualquier lugar en el que estemos. Tenemos ahí toda la oportunidad para realizar estos viajes profundos y largos trascendentales, ¿no? Sin tener que ahora desplazarnos necesariamente físicamente a otro lugar. Entonces también eso, ¿no? Los alcances que tiene nuestro conocimiento ahora superan nuestras barreras físicas. Y bueno, eso de la casa 9, ¿no? Algo más de... Sí. No, bueno, también la casa 9 rige o está relacionado con la astrología, Ujú. con las leyes Ajá, el derecho. y también con la política. Ajá, ajá, ajá.
que ella es la forma en la cómo se mueve el mundo, cómo funciona, cómo podemos relacionarnos ya, ¿no? Cada vez ampliando más el círculo, ¿no? De la casa 7, que es más la pareja, la familia, ¿no? La casa 8, que sigue siendo como asociaciones, pero más íntimas, ¿no? La 9 como que se abre todavía más el panorama, pero sí requiere que siga habiendo compromisos, ¿no? Por eso la ley, y por eso la política, y por eso la diplomacia, y por eso la comunicación y los viajes, porque se va expandiendo nuestro mundo, se van expandiendo nuestros vínculos, pero también se van expandiendo nuestra comprensión de cómo funcionan las leyes del universo y las leyes sociales, ¿no? Para poder buscar justamente ese equilibrio que hemos estado hablando todo este rato y dar en el clavo, ¿no? Porque además el Sagitario es un centauro, en el símbolo es un centauro, entonces también tiene su flecha y, y se trata de tener claridad en los objetivos y en las metas, ¿no? O sea, tener claridad en la conciencia, en la postura de uno, lo que cree. Y bueno, está un poco, perdón por la señal. Vamos a pasar a la casa 10, si no hay nada más, a la prueba número 10. Sí, que Y son los rebaños de Gerión, los rebaños de Gerión. los toros y las vacas rojas. Bueno, su nueva encomienda tiene que ir a la isla de Eripia. Y ¿sí me veo? Sí, de Eritrea. Ajá. El rebaño de Gerión. En ese tiempo, continentes que es África, Europa y Asia. Entonces ellos creían que alrededor de estos tres continentes estaba una masa oceánica y fuera de esa masa ya no había nada más. Entonces la isla de Eritia estaba pues del otro lado de la masa oceánica. Entonces también tiene que hacer una expedición y saber hacia dónde dirigirse, ¿no? Que hacia el extremo occidente. Entonces ya va en su travesía, igual con su séquito. Entonces llega en ese tiempo estaba unido África y Europa. Entonces tenía que cruzar esa placa continental y cuenta la historia, o se me fue la palabra, o El el mismo. mito, que tiene que romper la placa continental y se forma lo que es el estrecho de Gibraltar. Entonces ya cruza y llega hasta la isla de Eritia, donde está el ganado de Gerión. Gerión es un gigante que tiene un cuerpo de la cintura, le salen tres espaldas o tres cuerpos. Tres torsos. Bueno, se traba un poquito. ¿En dónde me quedé? De Gerión, que tiene tres torsos. Ajá. Sí, sus tres torsos, o sea, un cuerpo o tres cuerpos en uno. Entonces ya llega a la isla y primero tiene que vencer al perro, que es como un perro pues tipo bestia, porque no son unos perritos como los que conocemos, ¿no? Quisieran más deformes. Y entonces tiene que vencer a Euritión. Ese perro era el que guiaba al rebaño. Ya después de que lo vence, se tiene que enfrentar a otros, que ese perro pues era más salvaje y es hermano del cancerbero, ¿no? Para que nos demos una idea de qué tipo de perro es. Entonces los mata, libera al rebaño y se los lleva. Pero entonces Gerión se da cuenta que le han matado a sus perros y se están robando a su rebaño, y entonces va y se enfrenta con Hércules. Así él pide como una guerra, así cuerpo a cuerpo. Entonces Hércules empieza a pelear, ¿no? Empieza la batalla, y sí le está costando trabajo derrocar a este Gerión. Y entonces Hércules se da cuenta que Hera le está ayudando,
Entonces, pues dijo, esto no es, no está equilibrado esta batalla, por eso me cuesta trabajo. Saca una flecha, se la apunta a Hera, la lastima, pero no de muerte, y esta sale huyendo al Olimpo. Y entonces vuelve a sacar otra flecha envenenada con la sangre de Hidra. Entonces le apunta a Gerión, lo mata, cae al suelo y dice la leyenda que al caer al suelo se convirtió en un dragón. Entonces ya una vez haber terminado con Gerión, igual se lleva al rebaño. Y pues también hay un mito, pero el rebaño es como algo simbólico, ¿no? Que era como la representación en una era o en un tiempo, que pertenecían a un rebaño, o sea, con almas importantes. Entonces, por cuestiones de la vida y las encarnaciones, pues se perdieron y terminaron en la isla de Gerión. Que hay que recordar que Gerión pues también era una bestia. Entonces ya el rebaño es salvado y pues regresado a igual a Micenas, ¿no? Donde tenían que presentarse ante el rey Eurystheus. Y pues... Este ganado que decíamos pues que era feroz porque comía carne humana, ¿no? Pero como decíamos, no así literal la carne humana, sino se alimentaban a través de la experiencia humana, las emociones humanas o los miedos humanos, ¿no? Y un poco también como la Matrix que comentábamos en la película, todas las vivencias que tienen los seres humanos en la Matrix, que están conectados, dormidos ahí, hace que viviendo esta realidad virtual generen emociones y las emociones generen energía, que es la que las máquinas finalmente se roban para poder ellos seguir funcionando con energía, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos diciendo, esta es la casa 10, es la casa como de la profesión, de la misión de vida, de la vocación, de alguna manera también del trabajo y del estatus obtenido a través del trabajo. Y me quedo pensando en este rebaño que dice simbólico, pues cuánta gente no en su profesión se ha perdido a lo mejor enferma de poder, ¿no? Y se ha hecho una bestia que se olvida de pronto que el poder es para servir y lo usan para dominar y que se pierden, ¿no? Y que tenían otro fin más noble, como comentamos en una de las cápsulas anteriores, en la primera cápsula, ¿no? De varios personajes que han estado en el poder y que se corrompen, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos estos personajes otros míticos están en el poder y se mantienen firmes en su pureza con respecto al servicio que ofrecen a través de este poder, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, a los avatares que ha habido y que siempre también, como decían en el Apocalipsis o incluso en la Biblia, no es que su poder, su reino no es de la tierra, ¿no? Y muchas veces quien se vuelve loco es pensando en el poder que se puede establecer de manera material sobre los demás. Y eso también es lo que provoca grandes desequilibrios, ¿no? Por eso toda una isla de devoradores, un ganado, gente poderosa, son toros, animales fuertes, instinto fuerte, ¿no? Todos vueltos locos. Sí. Pero finalmente en una isla, o sea, rodeado de agua, ¿no? Que también son las emociones y Hera también representa esta parte oculta, son las emociones que a veces también son lo que impiden o al mismo tiempo ayudan a que logremos nuestros objetivos en nuestra misión de vida, que es la casa 10, ¿no? O sea, si tu emoción te estorba, pues hay que hacerlo a un lado. Si tu emoción te ayuda para que tengas más fuerza y logres tu objetivo, sabiendo que tienes un propósito, que sientes una llamada, que hablando de todo el camino iniciático, ¿no? Que estamos recorriendo de Hércules, pues estamos hablando que ya la casa 10 habla de una especie de maestría en el tiempo, y de maestría, porque además pues es casa de Capricornio, ¿no? Sí, la casa de Capricornio. Toda rige Saturno, entonces solo el tiempo, ¿no? Te da la maestría en tu experiencia, como decía Aristóteles, ¿no? Hacia la excelencia, es un hábito, no un acto. Somos lo que hacemos todos los días.
Entonces, acumulado en el tiempo todo eso, finalmente en esta casa ya le da un conocimiento a Hércules que también puede poner ya como ahí, como una maestría en su vocación, en su, en su vida, y que además lo que comentamos, ¿no? Del estrecho de Gibraltar, ¿no? O sea, la fuerza que tiene para abrir un camino que parece cerrado, ¿no? Que parece pura masa continental, y abrirse un camino en el que pueda atravesar y juntar a través de un estrecho dos cosas que a lo mejor parecen irreconciliables, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor el poder y el servicio. Y, y esto mismo que se habla a nivel energético en un cuerpo, ¿no? Que hablábamos como de ascender con estas pruebas del chakra menor y de la energía que más nos vincula con la tierra y luego irla elevando y ascendiendo, pues ya estamos hablando de una energía, ¿no? Que tiene que ver con, con el comunicar y expresar para construir también a través del trabajo una sociedad más justa, aunque tenga que ver con el conocimiento que cada uno tiene, pero finalmente en una misión en la que pudiera involucrarse el colectivo, ¿no? Para que justamente no se corrompiera el poder, sino que el poder circulara, fluyera a través de este estrecho, fluye la energía, fluyen las aguas, fluye el poder, porque si se estanca se pudre, ¿no? Y entonces la energía también puede fluir, ¿no? Desde lo más terrenal e instintivo, irse elevando para irse preparando luego a estados más sutiles y más elevados, ¿no? En el que ya no haya el dominio de las otras instintos a lo mejor que puede, lleva el poder, que conlleva el poder, ¿no? El miedo, la paranoia, o sea, cuando alguien tiene un poder y teme perderlo, se genera toda una serie de circunstancias alrededor de eso que empiezan a provocar pues esta isla, ¿no? A esta isla ahí perdida con esos toros salvajes ahí locos, ¿no? Con otro monstruo más grande que ellos, ¿no? Y si no, pues eso, ¿no? Si no era un rebaño, pues un rebaño, un ganado manso. Entonces ahí a lo mejor también nos habla de que a lo mejor necesitamos sí sentir nuestro propósito en la vida para también encontrar ese lugar y poder sentirnos realizados y felices, ¿no? Y no sentirnos como tristes o deprimidos. Y eso creo que pasa mucho ahora, porque como que buscamos la realización en la fama y el éxito, ¿no? Más que en lo que realmente nos hace ser felices a nosotros, ¿no? O sea, si ya estamos en la casa 10 ya es como que ya superaste la tiranía del qué dirán, ya superaste una cantidad de cosas, ¿no? Tus propios demonios, ya luchaste con tus propias sombras, ya estás ahí, ¿no? Pues se trata de encontrar el camino en el que fluye el río, ¿no? De tu propia vida y que sientas que estás con un propósito, que estás feliz, con entusiasmo de vivir tu profesión o tu trabajo o tu servicio, de compartir eso, ¿no? Que sientes que puedes aportar tu granito de arena al mundo, ¿no? Más que obtenerlo, que lo podemos aportar. Ya nuestros conocimientos ya están al servicio de nuestra misión, ¿no? Y y precisamente ya, pues ya el dragón, que puede ser esta sombra que nos dice, sé exitoso, gana mucho dinero, sé famoso, sé todo lo que quieras, cumple con los mandatos sociales, ya ese dragón ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Si no queda ese mandato social, ¿qué queda? Si no hubiera ese vocecilla ahí haciendo ruido, realmente qué es lo que queremos estar haciendo en nuestra vida, ¿no? Entonces preguntarnos si estamos haciendo en este momento lo que queremos hacer en nuestra vida y si no, pues a por ello, ir poco a poquito buscando qué sí nos gusta, dónde están nuestras pasiones, dónde está nuestra energía, ¿no? Dónde sentimos que podemos crecer y aportar y ser nosotros mismos. Entonces, podría ser. Sí. Y también cuando termina su misión, cuando ya va de regreso a Micenas, deja dos columnas, por lo que entendí, o sea, en cada continente, una en Europa, que es España, ¿verdad? Ahí por el estrecho de Gibraltar, y la otra en África. En Marruecos está ahí el que une, ¿no? Y pues también hay que recordar que los pilares
a lo mejor se puede malinterpretar que lo hizo como, ay, pues sí, para vanagloriarse él mismo, pero no, también son un simbolismo, ¿no? Los pilares, ¿no? Para, al igual, una nueva humanidad, una nueva conciencia. Ya muchos demonios que se alimentaban de la carne humana ya habían sido como aniquilados, ¿no? Y también hay una como interpretación que cuando se va a ese viaje también es ayudado por el sol, porque también se creía que el sol cuando salía ya nos daba vida, alumbraba y al meterse se metía en una copa de oro, que llamaban también Helios. Entonces ahí dormía o notaba durante la noche y ya era momento de despertar y volver a salir. Entonces en esa versión se comenta que el sol le ayuda, le presta su vasija también para guiarse y llegar hasta la isla de Iritia. Total. Que además, pues el sol, la luz de la conciencia, ¿no? Exactamente. Y también hace, bueno, en esa interpretación referencia a que en los momentos más oscuros, precisamente esa luz de la conciencia es la que nos ayuda a pasar las tinieblas o las vicisitudes de nuestra vida, ¿no? De lo que hay a nuestro alrededor también. Exacto, Uh-huh. exacto. Súper Ah, importante. y también otra cosa, ¿por qué se enfrenta primero a los perros que dijimos que eran como bestias? Porque también hay que vencer ese instinto animal que a veces alimentamos sin darnos cuenta y que empieza así, ¿no? Como ese instinto animal y después se convierte en una bestia, que hay veces que ya no la podemos controlar. Entonces, por eso primero tuvo que acabar con las bestias para rescatar a las vacas y a los toros. Y bueno, ya una vez que terminó con las bestias, pues ya se enfrenta al gigante, ¿no? De Gerión. Muy fuerte, sí. Bueno, pues eso de la casa 10. ¿Era esta también la de la que se refería a algo del magnetismo de cohesión o era la 11? No, es la 11. Bueno, seguimos con la 11 entonces. ¿Qué Sí. dice la historia 11? La 11, bueno, ahí su encomienda de Hércules tiene que ir al huerto de Hera Ujú, y de ese huerto hay un árbol que da un fruto muy especial que son las manzanas doradas. Entonces el rey Euristeo le pide que vaya a ese huerto, que es el huerto de su peor enemiga, y que tiene que, pues ya sea robar o capturar las manzanas doradas. ujú, Entonces, bueno, ahí también tiene que hacer una preparación. Para esto, este huerto estaba custodiado por las ninfas, las ujú, hermosas esférides. ujú, No eran muy bellas, muy lindas y estaban ahí cuidando. Y a su vez había un dragón ladón que se dice que tenía 100 cabezas. Entonces, ese dragón pues custodiaba así todo el huerto, ¿no? Digamos que era imposible de penetrar ahí. Bueno, para Hércules. Entonces ya en ese camino él tiene que viajar también a su subconsciente, a su interior, pero ese subconsciente más atómico, que nos lleva, pues sí tiene que ver con el magnetismo de cuestión, pero que, ay, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, como lo han hecho ahora, ¿no? Muy como vulgarizado. ujú. Entonces también tiene que meterse, ¿no? A ese mundo interior que hay, pero que no solamente es de él, porque hay que recordar que Hércules también estaba para ayudar, ¿no? O salvar a la comunidad, al pueblo. Entonces se tiene que meter a ese mundo que ha sido alimentado por las aberraciones humanas. Mm. Entonces ya una vez adentrado a ese mundo, pasa también pruebas, le toca ver pues, los horrores que han hecho los humanos y cómo alimentan estos bajos mundos. Y en ese camino, para llegar al huerto de Hera, se encuentra Prometeo. ¿Te acuerdas de Prometeo? Que fue ¿No? castigado, amarrado a una roca, donde todos los días una águila le devoraba las vísceras y el hígado. En la noche el hígado se regeneraba y entonces al siguiente día otra vez la águila se lo comía, ¿no? Pero obviamente era una águila también ya, Creo que de hecho había sido castigado esa vez porque había robado el fuego para los hombres, ¿no? sí, se lo entregó a los hombres, O sea, el fuego, el conocimiento, ¿no? El fuego, la conciencia. sí. Entonces ya Hércules se topa con Prometeo, ve todo,
todo lo que sufre y lo que pasa, y entonces decide liberarlo. Dice, para mí ya ha sido suficiente, yo te libero de este castigo que te dieron. Entonces ya, aparte hay que recordar que Zeus fue quien lo castigó, y pues Hércules es hijo de Zeus, entonces también Zeus tenía confianza plena en Hércules. Claro. Y paréntesis cultural, porque creo que hay otra parte de la mitología que dice que también fue Quirón el que libera a Prometeo y cambia el lugar con Prometeo, y entonces gracias a eso después hace una constelación Zeus conmovido por el sacrificio que hicieron, ¿no? Pero bueno, o sea, el personaje que sí hay una noción como de ayudarse mutuamente, ¿no? Y del sacrificio. Del sacrificio, que es lo que yo quiero pensar, que es lo que ayuda, ¿no? Si a lo mejor en este caso Zeus dio una orden, pero como ese sacrificio y de la ayuda es noble, o sea, desinteresada y compasiva, entonces por eso está permitida, ¿no? Entonces ya lo libera, y en agradecimiento Prometeo le dice a Hércules, porque Hércules le había explicado a dónde tenía que ir, y entonces Prometeo le dice, no te enfrentes al dragón, ya no es necesario que derrame sangre, mejor ve a tu encuentro con Atlas. Entonces es todo lo que le dice. Hércules va y busca a Atlas. Y bueno, Atlas pues es un, pues sí, famoso y conocido titán, que fue castigado por Zeus a sostener la bóveda celeste, porque hubo una guerra que fue llamada la titanomaquia, donde se enfrentaron titanes con dioses. Entonces, pues Atlas, que era un titán, pierde, y su castigo fue ese, sostener la bóveda celeste por toda la eternidad. Pero lo que Hércules no sabía es que Atlas es el papá de las Hespérides. Entonces llega con Atlas, le platica que tiene que ir al huerto de Hera para capturar o obtener unas manzanas doradas. Y Atlas le dice, no te preocupes, yo conozco ese huerto, yo conozco a las Hespérides, yo soy el papá, yo te las traigo, pero me tienes que ayudar a sostener la bóveda. La bóveda celeste en lo que pues, voy y vengo, ¿no? Entonces le dice que sí, se acomoda, ocupa el lugar de Atlas, y pues se da cuenta que está muy pesada la bóveda, ¿no? Y utiliza toda su capacidad y todo su esfuerzo, tanto físico y mental, para sostenerla. Entonces se va a Atlas, pero no regresa pronto, o sea, tarda en regresar, y pues ya imagínate Hércules ahí, ¿no? Con semejante peso. La bóveda celeste. Sí, nada más, nada más. Y entonces ya regresa a Atlas, después de que se tomó su tiempo, y le dice a Hércules, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí están las manzanas, ya las tengo, pero yo se las voy a llevar al rey Euristeo. Y entonces Hércules se da cuenta que ha sido engañado, ¿no? Y que lo quieren dejar ahí por toda la eternidad, y se le hace injusto. Y entonces ocupa su astucia. Recurre a la astucia y le dice a Atlas, para convencerlo, ¿de verdad me harías este gran favor? Ay, pues qué amable, qué lindo, te lo agradezco, solamente ocupo un favor antes de que te vayas. Y como se lo dijo tan convencido, Atlas le pregunta, sí, ¿qué favor quieres? Y entonces Hércules le dice, sostén la bóveda en lo que me pongo mi piel de león, porque si me voy a quedar aquí en lo que las lleva, pues no voy a poder, o sea, el cuerpo, los hombros, la espalda, todo me va a doler. Y entonces Atlas, como sabe lo que es sostener la bóveda celeste, le dice, está bien. Entonces ya se vuelve a poner Atlas, Hércules va por su ropa de león, se la pone, toma las manzanas y se va sin decirle gracias ni adiós. Así. Da la media vuelta y se va para allá, nunca más regresar. Wow. Entonces llega Micena, y pues el pueblo lo aclama, ¿no? Llega, entrega las manzanas, y otra vez Euristeo, el rey, pues se da cuenta de que no pudo, ¿no? De que Hércules, él sí pudo con la encomienda. Entonces, no sé si nos metemos a lo que es la casa 11, ya para luego ir a la 2. Sí, a la casa 11 vamos. Y bueno, la explicación, ¿no? Más o menos de... Sí, lo que comentábamos de ahorita también siendo lo que significa la casa 11, que ya es Acuario, ya es también el colectivo, y ya tiene que ver con todas las relaciones, ¿no? Que establecemos con los demás
a partir de vínculos ya más significativos, ¿no? O sea, con nuestros amigos, en ciertos clubes, con pensamientos afines, con quienes nos asociamos ya porque compartimos intereses, creencias, valores, porque ya tenemos grupos más definidos de acuerdo a eso que somos nosotros, ¿no? Y se puede pensar en el colectivo. Pero estaba pensando que justamente, pues justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Que Atlas está ahí cargando la bóveda celeste, ¿no? O sea, como haciéndose cargo también de ese colectivo. Me quedé pensando, era la titanomaquia, ¿no? O sea, que una de las cosas de las que normalmente enferma a la humanidad es la vanidad y la codicia y estas cosas, ¿no? Entonces me acordaba del chiste de Mafalda que dice que el tema con la gran familia humana, el problema, el gran problema con la gran familia humana es que todos quieren ser el padre, ¿no? Entonces así como que, bueno, los atlantes, ¿no? Que querían ser así como, que estaban como en la Torre de Babel, en esta arrogancia de todo lo podemos y de somos enormes y no hay límites y vamos de aquí al cielo, ¿no? Bueno, pues con el cielo, ¿quieres ver si puedes cargar con la existencia? Pues cárgate la bóveda, ¿no? O sea, Una gran lección. una gran lección por un lado, pero también para el que lo vive de esa manera, porque al que lo vive como una especie de, lo que decíamos ahora como del sacrificio, ¿no? Como del saber también uno sus posibilidades, ¿no? Y entonces volver sagrado a través del sacrificio, volver sagrado esa ofrenda que damos nosotros al mundo, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de esa fuerza, ¿no? Que sostiene al mundo, finalmente como que todos somos una piedrita en el esfuerzo colectivo por mantener todo el mundo en su lugar, ¿no? Me hace pensar ahora en este otro dibujo también que pasaron del niño de 12 años que ganó un premio ahora que dibujó, creo que era un holandés, ¿no? Que dibujó unas agujas y un tejido y todos los hilos y todo el tejido eran personas agarradas, ¿no? Pues todo el tejido realmente social somos nosotros y todos ponemos esa piedrita que es la que también va sosteniendo realmente a toda la estructura sutil de la Tierra, porque ya sabemos que hay energías más fuertes, ¿no? La de la Tierra misma, lo que decíamos hace rato, la energía magnética, la eléctrica, la gravitatoria, o sea, desconocemos la cantidad de fuerzas que operan para mantener cada cosa en su lugar. Y eso de pronto era lo que nuestro maestro Ami le llamaba el magnetismo de cohesión, ¿no? La fuerza que mantiene a cada cosa en su lugar y lo que comentabas tú en la vulgarización, es nuestra piedra filosofal porque es nuestro gran motor, pero al mismo tiempo es nuestra gran piedra de tropiezo en la humanidad. Entonces ahí como analizar también esa otra parte de manera personal, porque como dices, también Hércules compartía esta parte colectiva, del imaginario colectivo y del inconsciente colectivo, que empezamos hablando desde el principio de las cápsulas de Jung, ¿no? Que hablaba de estas 3 niveles de la psique, ¿no? Que era como la parte del ego, ¿no? Y luego el inconsciente personal y luego el inconsciente colectivo. Entonces, Hércules se va a a su propio ego, hace el viaje en este viaje del héroe que estábamos hablando, en este viaje iniciático, digamos que en la casa 10 se consagra, decíamos, ¿no? Es aquella especialidad, aquella maestría que tiene se consagra, y en la casa 11 se pone también como al servicio del colectivo para traer a la luz las cosas, ya no del inconsciente personal, sino del colectivo, para poderlas limpiar en la luz, ¿no? Para poder ir depurando, porque dijimos que toda esta prueba y toda esta rueda era un proceso alquímico para irse puliendo uno a uno mismo y que, como decían los mayas, nuestros espejos sagrados son los otros. Entonces, por eso en la casa 11 es súper importante la vinculación. ¿Con quién nos vinculamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿A qué grupos pertenecemos? ¿No? ¿Qué ideales estamos alimentando como colectivo? Ya no solo yo como persona, sino con la fuerza de la unión, con gente que pensamos en común. Entonces ya vemos que también si se junta una bola
de loquillos, pues qué peligro, ¿no? Pero igual se junta una bola de loquillos, pero a lo mejor de esos que no padecen la locura, sino que la disfrutan y que tienen, claro, ¿no? El tema de la unión, del colectivo, ¿no? O sea, de reforzarlo ya más como con el objetivo del colectivo, ya no con el objetivo del trabajo, con el objetivo de la fama, con el objetivo de formar una familia, ya por el objetivo de la sociedad más grande que nos hace a todos seres humanos, ¿no? Ya que lo que nos puede hermanar ya a un nivel más grande que las diferencias culturales, que las diferencias de género, de edad, de sexo, ya aquí ya hay una unión por magnetismo de cohesión con los espíritus afines, ¿no? Con quien resuena parecido, ya ahí ya hay una atracción de por sí, ¿no? Como a formar estos grupos en los que cada quien desde su trinchera podamos aportar a toda la gran construcción del género humano, ¿no? Y de Sí, todo. porque, sí, perdón. No, no, no. Sí, porque incluso aquí en la casa 11 ya conozco mi ego, ya sé cómo es, en qué soy buena, en qué no. Entonces así como que lo aparto para entrar al colectivo sin necesidad de figurar o de ser reconocida, ¿no? Como Claro, le estás diciendo, es mi aporte. claro. Y que también de esta prueba salió Hércules Uh-huh. con la energía sensual en su forma más pristina. Pristina. Sí, que es lo que decíamos de las manzanas de oro, ¿no? Uh-huh. Ya se domina el magnetismo de Coulson, que es esta energía vital, pues precisamente pasa de un proceso alquímico de algo muy instintivo, muy material, ¿no? Muy denso, y se va sublimando hasta purificar todos esos instintos, ¿no? Que es lo que hace caer, por eso las Ninfa. Hespérides eran sensuales, ¿no? Eran hermosas para seducir a los hombres y que cayeran por eso, ¿no? O sea, alude al instinto más que a la inteligencia, ¿no? Así de, no, van a caer por su instinto, ¿no? Y vemos Sí. cuántos caen, tantos caen como toros había en la isla, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente se ve seducida por esto, ¿no? Porque es lo que nos venden como deseable, ¿no? Sin saber que hay una energía súper sagrada atrás de esto y que le estamos vulgarizando y que nos estamos enredando con la bandera de la libertad, pero realmente no tenemos ni idea de lo que significa ser libres, ¿no? No. Y tampoco tenemos idea del poder que tiene nuestro ser para crear, ¿no? Porque es una energía que representa la creatividad, que volvemos a decir lo mismo, ¿no? O sea, es esta energía de vida, ¿no? Están estos dos impulsos que dijimos al principio, el eros, el thanatos, el impulso de vida, el impulso de muerte, y juntos son el motor de toda la existencia, ¿no? Como el polo negativo y positivo, lo que decíamos de la ley de los 7 principios, perdón, del Kybalión, ¿no? En el que uno todo es pluralidad, ¿no? Y el otro que como es abajo es arriba. Todo es vibración, ¿no? Entonces también hay una ley de correspondencia, todo es mentalismo, todas las cosas, todas suceden primero en nuestra mente y luego se materializan como la gran mente universal, la existencia toda, ¿no? Entonces, finalmente somos a la imagen y semejanza, ¿no? Como de nuestro Padre, Madre, Creador, y claro que tenemos en potencia todas esas facultades luminosas de crear o bestiales de destruir, ¿no? Entonces también como que se nos da este gran regalo de recorrer este camino, la vida y la existencia para vivir la vida, ¿no? Para vivir nuestro propio camino y vivir cada quien nuestro propio sendero con lo que las pruebas que cada uno represente, por lo que comentábamos, que todos los días es una prueba iniciática. O sea que ya las iniciaciones para esta casa 11, que es la casa maestra antes de la 12, ya estamos hablando de un proceso serio de iniciación. Pues ya los procesos iniciáticos en la vida cotidiana, en el día a día de la modernidad, son bien distintos. Tenemos estas pruebas todos los días, ¿no? Y todos los días son una gran oportunidad para ir enfrentando las situaciones de otra manera, ¿no? Lo ideal, por supuesto, es avanzar pues en los temas, pero cada quien tenemos temas distintos también que trabajar, ¿no? Por eso cada quien tenemos pruebas distintas, porque todos somos distintos y todos
cojeamos de lugares distintos, ¿no? Y también todos tenemos virtudes distintas que aportar al colectivo, ¿no? Y también todos en el colectivo nos podemos ayudar a sanar también, ¿no? O sea, en teatro hay una teoría que incluye la psicología y la psicomiaja de Jodorowsky y de la psicología que dice que si un grupo te enfermó, otro grupo te puede sanar. Entonces también aquí a estas alturas, estamos hablando de la casa 11 de los colectivos, no necesariamente es el grupo que te enfermó el que te va a sanar, pero es otro grupo, ¿no? A lo mejor este ya no tiene caso, a lo mejor este grupo ya no tiene forma, ya no tiene cómo, ¿no? Pero este sí. Y entonces el que te va a dar esa posibilidad como de, aparte de tú generar toda tu resiliencia a través de todas estas casas, pues la posibilidad de poder transmutar esas energías a través de tu grupo. Por ejemplo, ahora es más común cada vez estas terapias, por ejemplo, de las constelaciones o cosas colectivas, porque realmente nadie estamos solos en el universo, todos estamos constelados en nuestro propio sistema solar personal y luego en el sistema universal, ¿no? Porque pues, todos somos nuestro sol ahí y tenemos todos nuestros planetas y arquetipos y energías alrededor de nosotros, ¿no? Y en esos espejos sagrados, ¿no? Ahí tenemos a Marte en tal figura, la Luna en tal otra figura, Saturno en tal otra, ¿no? Cada quien vamos constelando nuestra propia historia. Entonces está bueno también saber ya para estas alturas que nosotros somos realmente los creadores de nuestra realidad, porque allá afuera siempre va a pasar cosas fuera de nuestro control, ¿no? Como comentamos en las cápsulas anteriores, decía Víctor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, eso que dijimos en otra cápsula, que no somos libres de elegir las circunstancias que vivimos, pero sí de elegir la actitud que queremos asumir frente a ellas, ¿no? Y pues también todos somos humanos, entonces seamos compasivos con nosotros mismos y compasivos con los demás, porque yo creo que ahí está la clave de esta casa y de toda la rueda, es la compasión, que se despierte la compasión en nosotros. Sí, y también ya como una nota pequeña, que hay veces que pensamos, bueno, no son estos tiempos como antes los iniciados iban a escuelas especiales, ¿no? En Grecia, en Egipto, y pues ya en esta modernidad es así de que, como dices, sales de tu casa y se te va a presentar una prueba iniciática que no vas a saber, pero que si la captas y la tomas, ya sea consciente o inconsciente, de ahí ya el camino Empezó. ya empezó. Y que también no hay que dejarlo a la deriva, ¿no? Que siempre hay que seguir preguntando por la guía, por la respuesta a los peligros, también en qué manera podemos seguir mejorando, y es una prueba de todos los días. Y también encontré una frase que, bueno, ya la hemos platicado en las cápsulas, pero dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y quien quiere la iniciación, que le escriba en una vara. Entonces también está, no sé, muy Ahí en forma de acertijo para variar. Para los iniciados, sí, ya saben que todas estas lecturas están en formas de acertijos. Por lo que decíamos de las enseñanzas herméticas de Hermes Trismegistos, que quiere decir cerrado porque fueron perseguidos, entonces tenían que escribir en clave para que no se supiera qué estaban diciendo, porque ellos querían repartir como el conocimiento y los cotos de poder no querían soltar su poder y entonces perseguían. Ya lo que hemos visto repetido a lo largo de la historia, más o menos, ¿no? Y por eso se llaman así, ¿no? Y claro que ahora todavía hasta hace poco había como rituales iniciáticos o de paso en las culturas tradicionales, la sigue habiendo, ¿no? De otra forma, por ejemplo, todavía en comunidades en África, los adolescentes varones se tienen que enfrentar con un león, por ejemplo, ¿no? En la Amazonas tienen que quedarse, o aquí mismo en México, ¿no? Subir una montaña y quedarse 3 días solos y, bueno, llevar a cabo una serie de pruebas también, ¿no? Y no hace falta tampoco hacer eso así, eso es como lo que decíamos de los rituales. La eficacia simbólica le da un peso particular porque le da una intención a conciencia. Pero esas pruebas las vamos teniendo, como dice Cari, todos los días de manera inconsciente, incluso ya venir a la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, qué mayor prueba y qué mayor prueba también para reconocer la capacidad que tiene la vida para
para estar acá, ¿no? O sea, venimos de un medio acuoso, el vientre, hablando del tiempo para gestar. Nuestros procesos de maduración y de la conciencia son más lentos. Por más que vivamos en el siglo XXI, los bebés siguen tardando 9 meses en nacer y no hay de otra, ¿no? Porque tiene su tiempo y la conciencia también tiene su tiempo, ¿no? Entonces, en estos tiempos que se han acelerado y que nuestras atención está más afuera que adentro, pues las pruebas se nos presentan afuera en lo inmediato. Y volvemos a lo mismo, somos nosotros los que decidimos tomar estas pruebas o no, ¿no? Porque también hay, ahorita a lo mejor medio atravesado, pero hay, dentro de este mismo concepto del viaje del héroe, hay un americano que recupera de Jung, de los 12 pasos que estamos hablando de Hércules, estos 12 pasos del camino del héroe en el que uno desarrolla su propia conciencia y lo toman escritores, guionistas cinematográficos y se ha vuelto como un recurso narrativo para desarrollar el arco dramático de un personaje, lo que todos vivimos en nuestra vida, ¿no? Y lo que vamos recorriendo como protagonistas de nuestra propia historia. Y precisamente en la casa 11 le pone la resurrección del héroe, ¿no? Entonces en las anteriores, por ejemplo, se llama Campbell, el americano que recupera esta información, y Joseph Campbell, y dice, en el viaje del héroe, primero está el mundo ordinario, segundo, la llamada a la aventura, 3, rechazo a la llamada, 4, encuentro con el mentor, 5, cruzando el umbral, 6, pruebas, aliados y enemigos, 7, acercamiento, 8, la gran prueba, 9, recompensa, 10, el camino de vuelta, 11, resurrección del héroe, y 12, que es la última casa y la última prueba que vamos a decir, es regreso con el elixir. Ya después de la resurrección, de la dilución del ego, ya viene la fusión con el todo, ¿no? Pero para allá vamos. Entonces, precisamente esta casa habla de la resurrección del héroe, entonces habla que ya hubo un proceso de muerte y transformación, ya hubo una metamorfosis, a estas alturas ya el héroe ya no es el mismo que empezó la travesía, es otro, ¿no? Entonces también está bueno porque ya se permitió morir y renacer, ¿no? O sea, ya como que redimensiona la vida en otra forma, ¿no? Que decíamos que es como, que la muerte es como, dormir todos los días es como una pequeña muerte, ¿no? Porque nos soltamos de nuestro ego y nuestra conciencia y de todo y no tenemos control absoluto, ¿no? No. Estos son pequeños ensayos para irle quitando el peso a esto que de pronto le hemos dado en nuestra ignorancia, connotaciones para controlar a la sociedad a través del miedo y la ignorancia. Cuando, como hemos dicho, acá lo que estamos haciendo nosotras es lo que queremos hacer con ustedes, es que nos hagamos preguntas para responderlas hacia adentro. Nosotros acá estamos compartiéndolas, pero la idea es que cada quien se haga sus propias preguntas, ¿no? Y que sepa y confíe que adentro de cada uno de nosotros viven las respuestas. Entonces, por eso, esa es la casa 11, ¿no? Porque estamos acá en el colectivo también nosotros aportando. Sí. ¿Y la 12? La 12, bueno, quiero empezar esta. ¿Te acuerdas de un sueño que te dije, no? Que estaba relacionado con el apocalipsis y después lo vi en un programa. Que con esta casa 12, a ver si que el final es el principio y el principio es el final, algo así, o al revés. Entonces, con esta fue con la que empezamos todo este tema de Hércules. Fue la primera que mencionamos. Y ya vamos a cerrarla. Y fíjate lo que dices, que al final es el principio, el final total, porque como también aquí en la 12 es el regreso al elixir, es como si fuera el regreso al origen, ¿no? Entonces el regreso al útero, y del útero como si fuera el 1, la 12 es la 1, porque es cuando está en la gestación el bebé, ¿no? En la casa 12, y ya cuando nace se va a la 1, pero empezó en la 12, ¿no? Y en realidad termina en la 12 antes como de subir a la siguiente espiral, ¿no? Como que vuelve ahí volvemos siempre al origen, ¿no? O sea, del uno todo proviene y al uno todo retorna, como dice Ami, a renovarse, a reiterarse, a renovarse en el uno, ¿no?
Sí. Y es como lo que decíamos, como es arriba es abajo. La sangre sale del corazón, bombeada, libre, llena de nutrientes, y lleva y viaja a todo el cuerpo, hace un viaje largo por todas y absolutamente todos los rincones de nuestro cuerpo y vuelve al corazón. Y se va y recorre todo el universo, pasan eras, crece vidas, se expande, aprende y vuelve al corazón la sangre, ¿no? Y otra vez, y como es abajo es arriba. Y así vamos nosotros, explorando la existencia y volviendo a nuestro origen, ¿no? Por eso también como lo que decíamos, que cuando los adultos mayores, los ancianos, como que vuelven a parecer niños también, Sí. como que se vuelve ese estado inocente de nuevo, ¿no? Sí, una vez una psicóloga que conocemos en común, esta de Yasha, recuerdo que me comentó que decía que en esa etapa de la, y bueno, que también a mí nos comentó uno que en esa etapa nos vamos preparando y que se ha estigmatizado que es mala porque es una vejez, ¿no? Y que como que nos hacen ver que ya ser viejo, vernos viejos está mal, pero no, porque es como la mini edad de oro del ser humano, en la que ya viviste, te tropezaste, te levantaste, y entonces ahí ya estás reflexionando todo lo que aprendiste, todo lo que pudiste haber hecho mejor, y también es la oportunidad que el Padre nos da como para decir, aquí si la regué, perdóname, o sea, ya comprendí, tomé conciencia y el alma ya se prepara para desencarnar. Y Total, y entonces, además, y en esa etapa también, bueno, la psicóloga comentó que ya el ego está debilitado, por eso es que volvemos a ser niños, porque ya el ego no tiene fuerza. súper. Pues es que de hecho sí es muy nueva esta idea occidental de que, y capitalista, de que la tercera edad no sirve, porque son como los niños. No les sirve el sistema capitalista porque no son productivos. Pero en la mayoría de las culturas tradicionales los ancianos son los sabios, ¿no? El consejo que tomaba las mejores decisiones para el bienestar colectivo de los pueblos. Eran los curanderos, eran los que contaban las historias, eran los que pasaban las memorias, eran los que seguía habiendo esa interacción entre las generaciones que nutre a todas las generaciones, ¿no? Y que es lo que nos ayuda a crecer. Es como decíamos el otro día con unos amigos que tienen a sus hijos, ¿no? En el método Montessori, por ejemplo, ponen a niños de distintas edades, entonces se ayudan y se ven y se inspiran como los hermanos, ¿no? Que siempre hay uno mayor, o sea, no hay hermanos de la misma edad más que si son gemelos, ¿no? Siempre siguen el ejemplo del mayor y siempre el mayor también tiene otra relación conforme al que sabe menos o al más débil o al pequeño, ¿no? Siempre es importante que haya como esta interacción intergeneracional. De pronto meten a todos los niños de 3 años juntos, ¿no? Y todos, ¿no? Y a todos los de 5 y todos, y los adolescentes juntos y todos, ¿no? O sea, todos nos volvemos locos, ¿no? Había un experimento en Canadá, ahora previo a todo este encerrón, que ya vimos también sus consecuencias del aislamiento y la soledad, que ya habíamos hablado también de esto. Pero bueno, antes de todo esto es un experimento porque ya de por sí la sociedad tendía a eso, ¿no? Dice el dicho, ven y vici, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces, como que en esa unión que hace la fuerza y nos quieren separar, pues las generaciones también están aisladas. Entonces había por un lado un asilo de ancianos en Canadá y unos niños creo que un orfanato. Entonces los juntaron, llevaron a los niños al asilo y pues primero también los niños y los viejitos, pues como que de pronto un shock, ¿no? De entrada, así como, y al rato los viejitos habían vuelto a nacer, los niños estaban riendo y jugando con todos los viejitos, o sea, había habido una retroalimentación muy bonita de la energía vital de estas dos generaciones en las que mutuamente se alimentaron de algo que el otro no tenía. O sea, los niños también, igual que los viejitos, necesitaban afecto, ¿no? Y ese que decimos, todo ese contacto que nos da en el colectivo, somos seres humanos, entre seres humanos, somos seres sociales. Un ser humano son seres sociales, estamos hechos para estar en sociedad y no aislados. Entonces, finalmente creo que estos experimentos sociales, que ahora son experimentos sociales, pero que realmente la historia nos ha demostrado,
la importancia de esta convivencia. Y para muestra un botón, ya dijimos, en una familia conviven diferentes generaciones. Entonces ahí se ve la importancia también de que haya esta conciencia distinta sobre el tiempo y sobre el hacernos ancianos físicamente, pero qué significa ese tiempo en nuestra experiencia de vida, ¿no? ¿Qué podemos percibir de la vida y qué podemos dar a la vida ya con estos ojos que tenemos, como dices, estamos en la edad de oro, ¿no? De Okay. Es la era de la sabiduría. donde a lo mejor realmente sí puede haber otro tipo de plenitud que todavía no, que no hemos experimentado, ¿no? Por esa, pues ahora sí que simplemente por los años vividos. Entonces también hay como muchas culturas que hablan de que la longevidad va ligada con una gran sabiduría. Y lo que decíamos de, o sea, una gran sabiduría, para haber llegado a esa edad significa que viviste tu vida de alguna manera sabia, porque está hablando de longevidad. Entonces, por añadidura también, el haber vivido tantos años ya de entrada también te hace bastante más sabio. O sea, es como, se suma la ensalada, ¿no? Y finalmente hay muchas culturas que dicen justamente esto que hablamos con Cari antes de empezar a grabar el aceite, la luz de las vírgenes, ¿no? De la lámpara de la conciencia, quien guardó esto, ¿no? Quien ya llegó a una cierta edad, muchas culturas plantean una cifra de números de años, 80, 84, según los ciclos que tiene la vida, que son cada 7 años, que se regenera todas las células. Llega un punto en que creo que si rebasan los 80, 83, ya entra otro proceso alquímico. Ya tienen como una cierta sustancia vital garantizada, ¿no? Para poder hacer el viaje después y trascender, ¿no? Pero entonces ya habla que a partir de ya tuvieron una serie de procesos psicológicos, físicos, espirituales, alquímicos, que ya están metamorfoseados, ¿no? Para empezar a producir otro tipo de sustancia, ¿no? Para otra etapa de la vida. Entonces, bueno, ahora sí la casa. Sí. La casa 12. Bueno, en esta ya el rey Euristeo está así cansado, ya no sabe qué hacer y se va a jugar, según él, su última carta para deshacerse de una vez de Hércules. Entonces lo manda al inframundo, a los territorios de Hades, y le dice que se tiene que traer al cancerbero, que era el guardián de la entrada pues, al mundo de Hades. El perro de 3 cabezas, hermano de otro que era el perro de 2 cabezas, guardián de los ganados de Gerion. Exactamente. Pues va por Cerbero, al inframundo con Hades. Ok. Pero antes de partir tiene que ser iniciado en los rituales de Eleusis, porque ahí sí necesitaba una preparación especial porque iba a ir, no solamente tenía que ir, sino que se tenía que, pues, hablar o ver cara a cara con Hades, ¿no? Lo que hoy conocemos como Plutón. Exacto. Entonces, estos rituales son muy conocidos en Grecia y son los más importantes y se dan gracias a Hades, precisamente a Hades, a Perséfone, ya está Demeter. Hay que recordar que Hades, cuando conoce a Perséfone, la rapta, le gusta para que fuera su esposa. Perséfone, hija de Demeter. De Demeter. Diosa de Entonces, la fertilidad, la tierra, la abundancia, ¿no? Ajá. sí, de ella. Y entonces se hace una guerra que parecía como interna y campal entre Demeter, la mamá de Perséfone, y Hades. Entonces un día Zeus interviene y dice, ya estoy cansado de esta guerra, entonces le voy a poner fin. Durante 6 meses, Perséfone tiene que descender al inframundo con Hades, que es su esposo, y en los otros 6 meses tiene que subir a estar en la tierra con su mamá Perséfone. Entonces esos rituales que tenían que ver con la vida y la muerte, realmente ahí sí no se sabían o no se supieron en qué consistían, porque solamente los iniciados pues se preparaban ahí y no tenían que
que decir, no, así que eran muy herméticos. Ujú. Entonces, ya que sale de esos rituales, su hermano Hermes lo espera junto con Minerva para llevarlo por esos caminos, por ese río que le va a llevar a los dominios de Hades. Ujú. Y también recordamos que los primeros las primeras 6 etapas o pruebas Ujú. de Hércules se dieron en el norte del Peloponeso. Ujú. Las otras 5 fueron en el Mediterráneo, bueno, más o menos a esa altura, y esta última tiene que ir al sur del Peloponeso, ¿no? Porque ya sabemos que el norte no se eleva, y pues el sur es así, pues sí, ¿no? Hacia abajo, pero también en otros mundos te lleva al inframundo, ¿no? Ujú. Entonces ya Hércules, no, Hermes y Minerva le dicen a Hércules, hasta aquí ya no podemos seguirte acompañando. Entonces ya llega, se encuentra con el cancerbero y le dice que quiere hablar con Hades. El cancerbero ya le dice a Hades le dice que si quiere verlo, platican y le dice, necesito que me prestes al cancerbero para llevárselo al rey, porque lo quiere ver y en cuanto lo vea ya vuelve a descender. Y entonces Hades le dice, está bien, te puedes llevar al cancerbero con una condición, no lo tienes que lastimar. Ujú. Entonces está esta versión donde le da galletas con miel Ujú. y el perro, el cancerbero, pues se hace noble o se deja abrazar, cargar por Hércules y lo sube, ¿no? Ujú. Entonces en el camino de su vida, el cancerbero no está acostumbrado a ver la luz. Entonces, entre más luz, el perro se sentía mal. Ujú. Y ya cuando llegaron o subieron a la tierra, pues estaba el sol, ¿no? Y el perro vomita y dicen que de ese vómito nacieron plantas muy venenosas. Entonces ya él sigue con el perro, con el cancerbero en los brazos. Ujú. Llega Micena, se lo enseña al rey Euristeo. Y Euristeo, en cuanto ve llegar a Hércules con el cancerbero, pues se mete en su barril de bronce. Y ya ahí decide que se da por vencido, que ha perdido y que ahora el rey de Micenas es Hércules. Ujú. Entonces ya el pueblo lo aclama, lo corona. Y entonces ahora el héroe puede sentarse al lado de su padre Zeus. O sea, ya se hizo merecedor de estar al lado de su padre. Pero ese no es el final, Ujú. sino que ahora sí ya se ganó ese honor y es el comienzo también en otro nivel, pues más encomiendas y otras travesías. Claro, Y después la claro. casa. Y esta, bueno, pues es la última casa, así que la casa 12, como dijimos, es el principio y el final. Es donde arranca todo y donde acaba todo. Acaba para cerrar un ciclo y abrir otro, ¿no? Y pero ahora lo que decíamos un poquito del corazón de volver al inicio, al origen, ¿no? Esta casa 12 es bastante particular, la naturaleza de esta casa es muy misteriosa, se habla como de la parte espiritual, estamos hablando de que en cuanto a los signos es regido por Géminis, perdón, por Piscis, que es como el final de todo de toda esta rueda en el que ya hay una fusión de nuevo con el todo, ¿no? Por eso venimos de ahí, del todo, sin este ego, ¿no? Que nos lleva a este proceso de individuación a través de todas esas 12 casas. Primero hacemos todo un proceso de individuación para luego volver a diluirnos en el todo. Entonces, la casa 12 habla también, como decíamos en las otras casas, de la parte espiritual, de nuestras creencias religiosas más importantes, pensando en la religión como religare, del latín, religare, que quiere decir volver a conectar, que es realmente de lo que se trata, que luego se haya hecho una institución religiosa es otra historia, pero se trata de reconectarnos con lo divino y con el todo. Entonces habla de esta parte de las creencias religiosas, habla de los enemigos ocultos, pero que también sabemos que están ocultos dentro de nosotros mismos, también hay aliados, ¿no? Están todo nuestros ancestros, nuestros guías, que forma parte también de todo el acervo de nuestras creencias, ¿no? Porque las vamos introyectando generacionalmente y culturalmente y familiarmente. Eh, y luego nuestra propia vida. Entonces esta casa ya habla como de una búsqueda trascendental, ¿no? Ya se pregunta uno
por más allá, ¿no? Por eso cruza el río, por eso tiene que ir al inframundo, por eso tiene que ir a los lugares donde solo él puede ir. A los otros lugares pueden o no pasar las pruebas, pero todo el mundo podemos ir. Pero a la casa 12, pues va solo, ¿no? Va solo a él solito a enfrentarse cara a cara con Hades. Por ejemplo, lo que comentabas de que Hades había raptado a Perséfone, hija de Deméter, y que logran un acuerdo de estar 6 meses en el inframundo, Perséfone y 6 meses con su mamá. Habla como de esto, ciclo de la vida, muerte, resurrección, vida, que es el mismo ciclo de la vida, ¿no? Vida, muerte, vida. Y invierno, otoño-invierno, por ejemplo, es en la época del reposo, se caen las hojas, hay un desapego, viene el invierno, se queda todo pelón, la vida se congela, parece que está muerta, en criogenia, y en cuanto despuntan los rayos de la primavera, empiezan a brotar las plantas, empieza a brotar las flores, los pájaros cantan, empieza otra vez a todo movimiento de vida, ¿no? Y ese es el ciclo constante que nosotros podemos percibir en las estaciones. Más allá de día a día, con el día y la noche, día y la noche, día y la noche, tenemos estaciones para mostrarnos toda esta parte en que la vida va hacia adentro, que es el invierno, y cuando va hacia afuera, que es la primavera y el verano, que está hecho para expandirse la vida. Y en la otra va para adentro, para mantener este equilibrio en el adentro y el afuera, ¿no? Y en esta última casa parece que es lo mismo, ¿no? O sea, como que llega un punto en el que tiene que hacer un ¿y de qué sirve todo esto? Necesito conectar mi espiritualidad, necesito saber dónde está establecida lo que decíamos, mis 3 fuerzas, y están conectadas mis 3 fuerzas, ¿no? Para poder estar siempre en esta, como decía, ¿no? Que lo anoten en una vara, ¿no? Porque realmente, pues vamos así, ¿no? O sea, así va como el movimiento de la vida, ¿no? Del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Todo el rato viene este flujo de energías, todo el rato. El sol, crece la planta con el sol, el agua se evapora, sube, baja la energía, todo el rato estamos haciendo este movimiento. Entonces finalmente también es como la parte en la que ya llega la última parte, ¿no? Ahí el último chakra, que es la parte que conecta como un cono expandido allá con todos los reinos sutiles y todas estas dimensiones, que por ejemplo hay quien maneja la cuarta dimensión como la mental, porque ahí está y no la vemos, ¿no? La tercera dimensión, ahí está y no la vemos, y todo el mundo sabemos, o sea, hasta los científicos más científicos no se cuestionan sobre la existencia de la mente porque ahí está, ¿no? Sabemos, o sea, aunque no la veamos, sabemos que ahí está, es como el aire, no lo vemos, pero sabemos que ahí está, ¿no? Nadie se cuestiona eso porque todo el mundo respiramos, o sea, te cuestionas eso y pues sópatelas, ¿no? Entonces es como volver a llegar a lo básico, volver a llegar, volver a así como, ahora sí que sacar el diamante ya pulido, ¿no? Para que el siguiente ciclo sea, ¿para qué sirve este diamante? ¿No? Pero ya está pulido este diamante, ahora puede tener otra, o sea, toda esta rueda era para pulirse, en la siguiente rueda ese diamante puede ser un láser, o sea, puede ser un enfriador de láser, puede ser otro diamante que ayude para pulir otros diamantes, porque o sea, lo más duro es el diamante, ¿no? O sea, ahora hay láser, pero... entonces es como esta casa mística, ¿no? En la que pareciera que es todo lo que sucede mientras está gestando el feto y todo lo que sucede ya en un umbral más cercano a una conciencia en la que puede uno trascender. No significa que necesariamente tiene que morir uno después de cumplir la 12ª casa y la 12ª prueba. Vuelve a arrancar el ciclo, ¿no? Y como el águila real, si se permite uno morir en esa casa, pues va a renacer y a vivir otro tanto, ¿no? Como la historia del águila real que comentábamos, ¿no? Que vive 40 años, el águila real mexicana, vive 40 años y ahí podría acabar su vida.
si decidiera eso, ya acá su vida. Y la otra es, pasan los 40 años, se va a una cueva súper alta en un peñasco, una cueva, otra vez hablando de cuevas y mitología, se arranca las uñas, con el pico se arranca las uñas, se arranca todas las plumas y luego se tumba el pico y se queda ahí en esa cueva ahí aislada, sola, hibernando 6 meses. En lo que le vuelve a crecer el pico, le vuelven a crecer las plumas y le vuelven a crecer las garras. Y después de 6 meses de ese proceso de transformación, vuelve a vivir otros 30 años más. Entonces, si no llevara a cabo ese proceso, se moría a los 40 años, un águila real. Pero como lleva a cabo ese proceso de muerte, renacimiento, vive otros 30 más. Entonces, esta rueda es como para recargar y seguir con la aventura. De hecho, ¿te acuerdas que también te comenté que la casa 12 es el útero cuando estamos gestándonos para nacer? Y también decía el útero espiritual y te pregunté, pero la verdad no alcancé a investigar a qué se refiere el útero espiritual, pero hace rato que explicaste que como que dije, tiene que ver con eso, ¿no? De que al igual ya sea que cuando estamos allá arriba preparando nuestra vida para encarnar, o también el de regreso, ¿no? Porque ya sabemos que cuando desencarnamos, luego nos elevamos, ¿no? O sea, también hay niveles, hay procesos en lo que también estamos reflexionando lo que hicimos, lo que pudimos haber hecho mejor. A lo mejor también puede ser esa etapa, ¿no? Después de trascender. En ese útero de la gran mar de la existencia. Total, total, sí, ahí ya sería como esos 40 días en el desierto. También. ¿No? O sea, el útero espiritual, el útero real, ¿no? Es como de volver ahí, pero ahora ya con esta conciencia también, ¿no? Porque se supone que sí la tenemos, pero cuando nacemos se nos olvida, ¿no? Pero ya ahora sí en ese estado de vigilia, cuando asumimos el renacer y eso, pues ya se vuelve un acto consciente. También hay un astrólogo chileno, Pablo, me parece. Ajá. Él también dice que cuando tenemos nuestro despertar espiritual, pues comenzamos en la casa 12, así. Pero va así en sentido inverso o a las manecillas del reloj, ajá, hasta llegar a la 1. Ajá. Entonces también es como que el de regreso en esta misma vida. Ajá. Y luego ya cuando llegamos a la 1, en esta misma vida es otra vez regresar a la 12. A la 12, ahora sí de ida. Sí, que por eso también muchas personas cuando tienen ese despertar espiritual se quedan también en el ego espiritual, ¿no? Porque ya saben, tienen conciencia y se dan cuenta, pero muchas veces se quedan ahí estancadas, ¿no? Así como entre la casa 12 a la 10. Total. Entonces ya no alcanzan a darle la vuelta y luego volver a regresar. O sea, sí. Y el ego espiritual es uno de los grandes problemas también de nuestros tiempos, así que sí, a reflexionar en eso. Uh-huh. Pero muy interesante, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque, bueno, no, en todos lados. Pero porque no ha ido acompañado estas prácticas espirituales de una conciencia más real, ¿no? Por ejemplo, se hace yoga, pero como aislado. Entonces había un par de artículos por ahí de unos sociólogos que decían que, bueno, que yoga se terminó de volver una fábrica de narcisistas en Occidente, ¿no? Lo que en Oriente es una práctica espiritual de meditación que te hace más humilde. En Occidente te hace más narcisista. Entonces también hay que cuestionarnos, pues realmente qué estamos alimentando y cómo estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Nuestros procesos, pues juntos, cuerpo, mente y espíritu y cuerpo y todo, ¿no? Porque como decía Spinoza, que también lo comentamos en otra de las cápsulas, no hay nada que pueda ser percibido por el cuerpo y no por el alma y viceversa. Todo lo que siente el cuerpo lo siente el alma y todo lo que siente el alma lo siente el cuerpo, ¿no? Por eso también los dolores del alma muchas veces los somatizamos en nuestro cuerpo y por eso también muchas veces los dolores de nuestro cuerpo terminan volviéndose dolores interiores en nuestra alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente es un todo, somos un todo y por eso también,
pues eso, procurarnos nosotros mismos a lo mejor vivir en una rueda de más felicidad, ¿no? O sea, en el que podamos simplemente ser, buscar ser nosotros mismos y sentir que eso es suficiente también para aportar al colectivo. Ser nosotros mismos es suficiente porque no hay nadie más como nosotros. No hay nadie con quien compararse, no hay nadie con quien competir porque somos únicos. Entonces, en este don único de ser yo, ¿quién soy y qué puedo aportar? ¿Cómo puedo dejar una huella amorosa en el mundo? No en a lo mejor no un busto, una estatua en la plaza, ¿no? De amor real, ¿no? Pero me refiero a amor a lo que hacemos todos los días, el amor a nuestro trabajo, el amor a la vida, el amor a nuestros semejantes, el amor a nosotros mismos, el amor a lo divino, como empezamos hablando de esta cápsula, ¿no? Decía Einstein en su carta a Laiser, su hija, que había descubierto pues que la fuerza más fuerte era el amor. Y ya me dice que también es la fuerza de voluntad. Entonces, entre el amor y la fuerza de voluntad, yo creo que podemos sostener la bóveda celeste como Atlas y pues luchar por un mundo más justo, por un mundo en el que todos, como dice Ami, ¿no? Que como decíamos también el otro en el Popol Vuh, dice Ami, que se despierte a la conciencia real, que se levante la humanidad, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Yo creo que ese es como el anhelo que tenemos para este mundo. Así. Así que no sé qué más podemos decir de esta casa 12 mística o de estas pruebas. Con esto cerramos la rueda y decidimos tomar esta historia, el mito de Hércules, para hacer este recorrido. Pero pues ya sabemos que los caminos iniciáticos son únicos, ¿no? Y que cada quien pues somos protagonistas de nuestra propia historia, así que pongámonos creativos y Exacto. escribir esa historia. Sí, no compararnos con los demás de que si tiene, no tiene o qué, porque exactamente al ser nosotros tomar la rienda de nuestra vida, ya sabemos que no hay que competir porque ellos son parte de nuestra vida, así como nosotros somos parte de su vida, de su historia, de ese personaje, ¿no? Y que entre todos pues alimentamos a la tierra, la existencia, la malla energética, ¿no? De Gaia. Y también hablando de Ami, de sus palabras en los conciertos, también nos han enseñado que ya esta es una vida, ya hay que disfrutarla al máximo, vivirla al máximo y no. Ya sabemos que regresamos y también hay que tomar conciencia de qué le vamos a heredar a las generaciones que vienen después de nosotros. Exacto. Exactamente. Pensar justamente en qué hijos queremos heredar a este mundo y en qué mundo queremos heredarle a nuestros hijos, ¿no? Sí. Así que, bueno, estas fueron las 12 pruebas. Próximamente vamos a subir rápidamente otro video pertinente del clima de la semana, de las cosas que están pasando. Pero por lo pronto aquí se acaban las 12 pruebas de Hércules y el camino del héroe. Obviamente hay mucho más que platicar y ya lo iremos sacando. Pero no sé, ¿hay algo más, Cari? No, de mi parte es todo. Gracias, Julie. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias a todos otra vez y todas por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.